Imagina que vas manejando solo, a las 3 de la mañana, por una avenida oscura de la Ciudad de México. El aire es pesado, las luces de los postes parpadean, y a lo lejos, apenas se escuchan los ecos lejanos de un perro ladrando. Tus manos aprietan el volante porque sabes que a esas horas cualquier cosa puede pasar, un asalto, un accidente, o algo que no puedes explicar. Arturo, un taxista con más de 12 años en el oficio, pensaba que lo había visto todo, hasta esa noche. Había terminado un viaje en el centro de la ciudad, donde las luces y el bullicio nunca parecían apagarse, y se dirigía hacia Calzada de Tlalpan con la esperanza de encontrar algún pasajero que necesitara un taxi a esas horas. Normalmente, a esa hora de la madrugada, la calle ya comenzaba a llenarse de vida nocturna. Hombres tambaleándose al salir de bares, risas ahogadas y conversaciones arrastradas por el viento, parejas que preferían dejar sus autos estacionados para evitar riesgos y buscaban la seguridad relativa que ofrecía un taxi. Esa era la rutina que Arturo conocía bien, el pulso nocturno que le daba trabajo y cierta tranquilidad. Pero esa noche, la ciudad parecía haber perdido su aliento. Las calles, que solían estar llenas de ruido, ahora estaban extrañamente vacías. Era un vacío tan profundo que parecía palpable, como si alguien invisible hubiera dado la orden silenciosa de que nadie saliera, que las puertas se mantuvieran cerradas y las luces apagadas. Los semáforos cambiaban de rojo a verde, obedeciendo su ciclo habitual, pero no había un solo coche, ni una moto, ni siquiera un peatón cruzando las esquinas. El silencio era absoluto, salvo por un leve y distante eco de un perro ladrando, como un lamento perdido en la inmensidad de la ciudad dormida. Las fachadas de los edificios parecían más sombrías y opacas de lo normal. Las ventanas, que alguna vez reflejaron risas o miradas curiosas, estaban todas cubiertas con cortinas cerradas, impidiendo que la luz y la vida se asomaran. Era como si las casas mismas quisieran esconderse, encogerse bajo su piel de cemento y ladrillo, temerosas de algún peligro invisible que rondaba entre las sombras de la noche. Un aire pesado se sentía en la avenida, un silencio que no era solo ausencia de ruido, sino una presencia latente, una amenaza sin rostro que se extendía entre los árboles y los postes de luz parpadeantes. Arturo apretó un poco más el volante, consciente de que esa calma no era normal, y que a veces, en la ciudad, el silencio es la antesala de lo peor. Avanzó unos metros más y fue entonces cuando, entre las sombras que proyectaba un viejo poste de luz parpadeante, la vio. Una figura femenina, delgada, parada al borde de la calle, inmóvil, con un vestido completamente blanco que le llegaba hasta los tobillos. No estaba encorvada ni nerviosa, parecía estar esperándolo, como si supiera exactamente que él pasaría por ahí. No hizo ninguna señal exagerada para detenerlo, apenas levantó la mano, con un movimiento lento, casi calculado, y eso bastó para que Arturo pisara el freno. El taxi se detuvo a su lado. Arturo, intrigado, trató de ver su rostro, pero estaba cubierto por un velo tan fino que apenas dejaba entrever un contorno pálido. El viento nocturno movía suavemente la tela, pero no lo suficiente para revelar sus facciones. La mujer habló. Su voz no era grave ni aguda, era un susurro preciso, como si cada palabra se colara directamente en sus oídos. «Lléveme al panteón». Arturo, intentando no sonar desconfiado, preguntó: «¿A cuál panteón?». Ella respondió sin vacilar, con un tono más frío que el aire de la madrugada: «Al final de la calle donde no hay luz». No explicó más. Dio un paso hacia el coche, sin que Arturo alcanzara a ver cómo. La puerta trasera se abrió y ella se sentó. El asiento crujió levemente, pero no escuchó el típico roce de la ropa ni el golpeteo de unos tacones. Fue como si el aire hubiera cambiado de lugar. Arturo encendió el taxímetro y arrancó. Durante los primeros metros intentó romper el silencio. «¿Vive por aquí?». Ninguna respuesta. «¿Está muy lejos?». Nada. Ella mantenía la mirada fija en la ventana, tan intensa y absorta que parecía que sus ojos atravesaban no solo el cristal sino toda la oscuridad que cubría la calle. Arturo tuvo la extraña sensación de que podía ver más allá de la realidad visible, como si sus ojos se adentraran en un mundo paralelo, un espacio donde las sombras no eran solo falta de luz, sino presencias latentes, siluetas acechantes esperando a ser descubiertas. No pestañeaba. Ni siquiera un parpadeo, algo que para cualquier ser humano sería imposible mantener durante tanto tiempo sin cansancio o sequedad. Y lo más inquietante, tampoco parecía respirar. No había ni el más mínimo movimiento en su pecho o abdomen, ningún leve ascenso o descenso que delatara vida o aliento. Era como si estuviera congelada en el tiempo, suspendida entre la vigilia y el sueño, entre el mundo de los vivos y otro más oscuro, mucho más cercano a la muerte. Arturo sintió que ella no solo esperaba, sino que ansiaba encontrarse con alguien o algo que solo ella podía ver,
oculto entre las fachadas desiertas, entre las grietas y fisuras de la ciudad que en esa hora se convertía en un lugar ajeno y extraño. Los postes de luz apagados parecían formar un corredor invisible, una antesala silenciosa a ese encuentro que estaba por ocurrir. Arturo, a pesar del nudo que se le formaba en la garganta, trató de concentrarse en la carretera. Pero cada vez le era más difícil. La atmósfera dentro del taxi se fue espesando como si el aire se volviera tangible, pesado, casi sólido. Un escalofrío recorrió su nuca, apenas un roce helado, un cosquilleo sutil que le hizo erizar los pelos. A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a caer en picada. El volante, que hasta hacía unos minutos parecía temperatura ambiente, empezó a enfriarse hasta volverse helado al tacto, una frialdad que penetraba hasta los huesos, como si la propia oscuridad de la calle se filtrara dentro del vehículo. Cuando Arturo exhalaba, pequeñas nubes de vapor se formaban delante de su boca, como si estuviera en un gélido invierno, pero esas nubecillas no duraban ni un instante, desaparecían absorbidas por un vacío invisible que parecía tragar el aire mismo. Intentó encender la radio para romper el silencio, pero no logró escuchar nada más allá de un zumbido apagado. Fue entonces, casi sin darse cuenta, cuando volvió a mirar el espejo retrovisor. Y lo que vio le heló la sangre. El vidrio no estaba limpio ni empañado por la humedad o el frío normal de la madrugada. No, la superficie estaba cubierta por una neblina extraña, irregular, con marcas circulares dispersas por todo el cristal, como si alguien hubiera estado respirando justo al otro lado, muy cerca, demasiado cerca. El vaho parecía formarse y disiparse en un ritmo imposible de describir, casi como un latido. Arturo se inclinó hacia adelante, casi instintivamente, para tratar de ver mejor esa extraña aparición. En ese movimiento se recordó a sí mismo que estaba manejando solo. O eso creía. Su corazón empezó a latir con fuerza irregular, un tambor seco que retumbaba en sus oídos. Un frío más profundo le atravesó la espalda. La sensación de ser observado, de no estar solo, se hizo insoportable. Miró hacia el asiento trasero, donde estaba la mujer, pero no vio movimiento alguno, solo la figura inmóvil bajo el velo. Entonces, una pregunta surgió en su mente, sutil, apenas un murmullo, ¿y si no estaba tan solo después de todo? Trató de no darle importancia y bajó un poco el volumen de la radio para escuchar si afuera había algún sonido que explicara su incomodidad. Pero lo que ocurrió lo dejó helado, la música se distorsionó de golpe. El locutor, que hace apenas unos segundos daba el resumen deportivo de la jornada, empezó a emitir un murmullo grave, ininteligible, que se mezclaba con un sonido de fondo semejante a lamentos, como si alguien estuviera llorando muy cerca del micrófono. Entre la estática y ese sollozo sofocado, Arturo escuchó algo que lo hizo abrir los ojos de par en par. Arturo. Su nombre. Pronunciado con una voz que no pertenecía al locutor. El pulso se le aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a escucharlo. Arturo. Esta vez más claro. Más cerca. Y una tercera vez, susurrado como si estuvieran pegados a su oído. Arturo. Su respiración se agitó. Podía sentir cada latido golpeando fuerte en su garganta. Trató de convencerse de que era una coincidencia, una interferencia de la radio, pero algo en su interior sabía que no era así. Giró levemente la cabeza y echó un vistazo rápido hacia el asiento trasero. La mujer seguía ahí, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Pero algo había cambiado. El velo que antes se movía suavemente con el viento ahora caía pesado sobre su rostro. No se trataba de que estuviera más arrugado, sino que estaba empapado, como si lo hubieran sumergido en agua helada. Y de esa tela húmeda, una gota cayó lentamente hasta su vestido, dejando una mancha oscura que se expandió como una sombra. En ese instante, Arturo comprendió que algo estaba profundamente mal. No era una pasajera común. Y lo peor, era que sentía que no podía detener el taxi aunque quisiera. «Señora, ¿me puede dar la dirección exacta?», preguntó Arturo, intentando disimular el temblor en su voz, aunque sabía que era inútil. La mujer no respondió de inmediato. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia él. Arturo sintió que cada segundo que tardaba en mirarlo pesaba como una eternidad. Su rostro seguía cubierto por el velo, y aunque sus labios no se movieron en lo absoluto, Arturo escuchó una respuesta, pero no con los oídos. La voz sonó dentro de su mente, como si se hubiera formado desde adentro. «Sigue, falta poco». Un escalofrío le recorrió la espalda y le congeló hasta los huesos. Arturo tragó saliva, notando que su garganta estaba seca. Quiso detener el coche, girar el volante y regresar a una avenida iluminada, pero algo invisible le sujetaba las manos con fuerza. No era doloroso, pero era imposible soltarse.
Era como si el volante fuera parte de él, como si no pudiera pensar en otra cosa más que en seguir conduciendo. Los postes de luz comenzaron a desaparecer, uno tras otro, como si alguien los fuera apagando detrás de ellos. Pronto, no quedó ni un destello. El único faro en medio de esa oscuridad absoluta eran los propios faros del taxi, que iluminaban apenas unos metros de asfalto resquebrajado. Y aún así, a cada segundo, el camino parecía más estrecho, como si la calle se estuviera cerrando sobre ellos. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño. No eran piedras ni grava, era un crujido bajo, húmedo, como de tierra removiéndose bajo las llantas. El olor cambió también. El aire se llenó de un aroma espeso, penetrante, a flores marchitas mezcladas con humedad rancia, ese olor que uno solo reconoce en los cementerios. Arturo no sabía cuánto tiempo había pasado, cuando la mujer pronunció de nuevo unas palabras. Esta vez sí movió los labios, pero de una forma tan lenta y fría que parecía que cada sílaba le costaba vida. Aquí es. Él giró hacia el asiento trasero, y se le heló la sangre. Estaba vacío. No había puerta abierta, no había señales de que alguien hubiera bajado. La puerta seguía cerrada con seguro. Lo único que encontró fue un pañuelo blanco, húmedo, que descansaba sobre el asiento. En una de sus esquinas, bordado con un hilo tan fino que parecía moverse bajo la luz de la luna, se leía: «Gracias por llevarme, nos veremos pronto». El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza inusitada, como si quisiera salir de su caja torácica y escapar de ese lugar maldito. La adrenalina le recorría cada vena, una mezcla confusa de miedo y urgencia que lo mantenía paralizado un segundo antes de reaccionar. Con las manos temblorosas, alcanzó la manija de la puerta y la abrió lentamente, como si el acto mismo de salir fuera un sacrilegio. El aire exterior lo recibió con un frío insoportable, más penetrante que cualquier noche gélida que hubiera experimentado antes. Era un frío que no solo calaba la piel, sino que parecía congelar el alma. Arturo bajó del taxi con pasos vacilantes, como si cada movimiento lo acercara a algo que jamás debería haber encontrado. A sus pies, la tierra parecía absorber el sonido, haciendo que sus pasos resonaran en un silencio sepulcral. Avanzó unos metros y entonces lo vio, justo frente a él, un portón de hierro oxidado, que se abría lentamente como si alguien invisible lo invitara a entrar. La oxidación había teñido el metal con tonos rojizos y verdosos, y la hiedra que trepaba por los barrotes formaba sombras que parecían manos queriendo atrapar a cualquiera que osara cruzar. El portón daba acceso a un panteón olvidado, un cementerio que Arturo juraba no existir en aquella zona. Sin embargo, ahí estaba, como una herida abierta en medio de la ciudad dormida. Las cruces viejas, torcidas y cubiertas de moho, apenas se recortaban contra el cielo encapotado, como fantasmas silenciosos vigilando desde la penumbra. Un viento frío emergía de ese lugar, arrastrando consigo un susurro apenas audible, una voz que parecía llamarlo por su nombre con la misma cadencia fantasmal que había escuchado en la radio. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, paralizando sus músculos por un instante. El ambiente parecía vibrar con una energía oscura, un hechizo que lo retenía, invitándolo a dar un paso más hacia ese abismo de sombra y olvido. Pero Arturo no era hombre de rendirse ante lo desconocido. Sin pensarlo más, se volvió con rapidez y subió al taxi, la puerta cerrándose con un golpe seco que resonó en la noche como un disparo. Encendió el motor con una rapidez desesperada y pisó el acelerador con toda la fuerza que pudo reunir. El vehículo rugió y se lanzó a la oscuridad de la calle, alejándose de ese panteón que parecía absorber la luz misma. Nunca más, desde aquella noche, volvió a conducir por Calzada de Tlalpan después de la medianoche. Había aprendido, a un costo que no quería ni imaginar, que algunas sombras no están hechas para ser vistas y que ciertos lugares no deben ser visitados. Pero, a pesar de su decisión y de las promesas que se hizo a sí mismo, en los momentos más inesperados, durante un viaje cualquiera, cuando el cansancio lo vence y el silencio se vuelve pesado, un escalofrío le recorre la nuca. Entonces, como un destello fugaz y casi imposible de creer, al mirar por el espejo retrovisor, alcanza a distinguir por un instante una figura blanca, etérea, sentada en el asiento trasero. Una silueta que no debería estar ahí, que parece flotar entre la realidad y el olvido, esperando, paciente, que la lleve de nuevo a ese lugar sin luz, donde las sombras no mueren y el tiempo se detiene para siempre. Y si crees que esta historia es escalofriante, espera a escuchar la siguiente, porque hay un taxista que asegura que una noche subió al mismísimo diablo. ¿Sabías que un taxista de Michoacán desapareció sin dejar rastro después de recoger a un pasajero que no era de este mundo? Esta es la historia de Carlos, y la lección más aterradora que jamás recibió. Carlos no era un taxista cualquiera. Había recorrido durante años las polvorientas y serpenteantes carreteras de Michoacán,
donde la oscuridad de la noche se mezclaba con el olor a tierra húmeda y el crujir de las hojas secas al viento. Conocía cada atajo como la palma de su mano, sabía en qué curva debía aminorar, en cuál levantar el pie, y dónde era mejor mantener la mirada fija en el camino porque la muerte podía esconderse en cualquier error. Pero había algo que lo marcó para siempre, una experiencia que le robó la inocencia y lo transformó en el hombre que era. Antes de tener su licencia, cuando todavía era joven e inconsciente, Carlos había cometido el error más grave de su vida, tomar el volante bajo los efectos del alcohol. Había sido una noche común, una salida entre amigos, donde las risas y la música hicieron que las horas pasaran sin que se diera cuenta del peligro que se avecinaba. Después de varias copas, y contra el consejo de todos, decidió tomar el coche de un amigo para regresar a casa. La carretera era oscura y sinuosa, las luces de los faros apenas cortaban la negrura que parecía tragarse todo a su paso. Sentía la vibración del motor bajo sus manos, el peso del volante, pero sus reflejos ya no eran los mismos. La velocidad, la confianza errónea de que solo sería un tramo corto, y el alcohol mezclados en una combinación mortal. En una curva particularmente peligrosa, la realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo. El coche derrapó, salió del camino y se estrelló contra otro vehículo que venía en sentido contrario. La escena que siguió fue de un horror indescriptible. Carlos apenas recuerda el estruendo, los cristales rotos, el olor a gasolina y metal quemado. Lo que sí quedó grabado en su mente fue el silencio absoluto que sucedió al caos, el sonido de un corazón que dejó de latir y una vida que se apagó para siempre. La pareja que viajaba en el otro coche no tuvo oportunidad. Murieron en el acto. Dos vidas que se extinguieron en un instante, arrebatadas por la imprudencia de una decisión irresponsable. Carlos fue el único sobreviviente, pero no sin heridas. No solo las físicas, sino las que nadie puede ver, el peso de la culpa, la vergüenza y la condena que lo persiguieron desde entonces. Desde esa noche, Carlos juró que jamás volvería a conducir bajo los efectos del alcohol. Esa promesa no era solo una regla para él, sino un compromiso de vida y muerte, un pacto con su propia alma. Cada vez que se sentaba tras el volante, recordaba el accidente, los rostros de esa pareja, y la certeza de que una decisión errónea puede cambiarlo todo en segundos. Su taxi no era solo un vehículo cualquiera, para Carlos representaba mucho más que eso. Era un símbolo tangible de su redención, un recordatorio constante de que cada kilómetro recorrido era una oportunidad para enmendar los errores del pasado. En esas polvorientas y solitarias carreteras de Michoacán, donde la noche parecía engullirlo todo, Carlos no solo buscaba pasajeros que le dieran trabajo o un poco de dinero, buscaba algo más profundo, algo intangible pero esencial: perdón. Perdón por la vida que había arrebatado, por la culpa que le quemaba el alma cada vez que se encerraba en su taxi y sentía el peso de esa promesa rota. Aunque el temor y la culpa nunca lo abandonaron por completo, esa rutina nocturna le ofrecía un respiro, una forma de expiar sus pecados sin palabras ni confesiones. Encontraba en la conducción una especie de terapia silenciosa, una manera de demostrar que podía ser mejor, que había aprendido la lección y que nunca repetiría aquel terrible error. Cada viaje era un paso hacia adelante, una batalla diaria contra los fantasmas que lo acechaban. Pero esa noche, todo iba a cambiar. Porque algunas promesas, especialmente las hechas con sangre y dolor, son más difíciles de mantener de lo que uno cree. Y hay lecciones que no se aprenden en la calma, ni en la rutina, sino cuando la realidad se tuerce y se enfrenta uno cara a cara con fuerzas que van más allá de la comprensión humana. En esa carretera oscura, bajo un cielo cubierto de nubes que parecían presagiar la tormenta, Carlos estaba a punto de descubrir que no estaba solo. Que el precio de sus errores aún no había sido pagado por completo. Y que, a veces, el mismísimo diablo puede aparecer para darte una lección que nunca olvidarás. Esa madrugada, Carlos salió a trabajar como de costumbre, aunque algo en el aire era distinto. La luna se encontraba oculta tras un espeso manto de nubes negras y pesadas que parecían absorber toda la luz, dejando la noche sumida en una oscuridad casi absoluta. El silencio reinaba absoluto, pero no era un silencio común, era un silencio inquietante, cargado de una tensión invisible que parecía posarse sobre la carretera como una sombra al acecho. El viento, que solía mecer las hojas y traer consigo los sonidos distantes de la naturaleza, estaba completamente ausente, como si la noche misma contuviera la respiración esperando algo. El taxi de Carlos avanzaba lentamente por la carretera oscura y casi desierta. Las luces delanteras apenas lograban iluminar unos metros frente a él, el resto se perdía en una negrura profunda que parecía tragarse cualquier forma, cualquier señal de vida. Carlos no tenía prisa, sabía que a esas horas las carreras eran escasas y la espera podía ser larga. Su mirada se perdía en el camino mientras sus manos descansaban sobre el volante,
tensas y alertas, pendientes de cualquier señal o llamada que le indicara el siguiente destino. De repente, el silencio fue roto por el sonido estático de la radio del taxi. La voz que salió por el micrófono era pausada, pero firme. Le indicaban un punto no muy lejos, un lugar extraño y olvidado, una vieja caseta al borde de la carretera, casi oculta entre árboles y maleza, la entrada a un camino rural que pocos transitaban. Carlos sintió una punzada de duda, pero encendió las luces intermitentes y se dirigió hacia allí, guiado por la voz y una mezcla de obligación y curiosidad. Cuando llegó, un hombre estaba esperando al borde del camino. La oscuridad hacía difícil distinguir sus rasgos, como si la noche y la sombra formaran parte de su cuerpo. Lo único que Carlos pudo ver con claridad fueron unos ojos ardientes, como brasas vivas, que brillaban con un resplandor sobrenatural y que parecían iluminar la parte trasera del taxi con una luz siniestra y vibrante. Un escalofrío recorrió su espalda, pero rápidamente se lo atribuyó al frío y a la soledad del lugar, tratando de racionalizar la inquietud que se apoderaba de él. ¿A dónde vamos?, preguntó Carlos, tratando de sonar firme, aunque en su interior una voz le susurraba que no debía haberlo recogido. El hombre no respondió de inmediato. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave, profunda y resonante, como un eco lejano que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Era un susurro que retumbaba dentro del coche, llenando el espacio con un peso insoportable. «Donde el camino se termina», dijo con una calma inquietante, cargada de una certeza que helaba la sangre. El viaje comenzó lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba por venir. Cada segundo se estiraba, alargando las sombras dentro del taxi hasta que parecían envolverse en una neblina espesa, densa, casi tangible, que iba ganando peso con cada kilómetro recorrido. Carlos sentía como el aire se volvía irrespirable, pesado como plomo, como si la atmósfera dentro del vehículo se impregnara de una presencia oscura, silenciosa y opresiva que lo acorralaba sin dejarle espacio para respirar o pensar con claridad. La luz del tablero titilaba con una intensidad débil, apenas suficiente para alumbrar el rostro del pasajero. Pero no necesitaba ver mucho más. Esos ojos eran lo único que bastaba para llenar el interior del taxi de terror. Fijos, inquebrantables, brillaban con un fuego inquietante, un resplandor sobrenatural que no solo iluminaba el espacio, sino que parecía atravesar la carne y el hueso, hundiéndose en lo más profundo del alma de Carlos. Eran llamas vivientes, infinitamente ardientes, capaces de quemar la piel y al mismo tiempo, leer cada rincón oscuro, cada secreto guardado con temor, cada culpa que el taxista había tratado de enterrar. Carlos sentía el peso de esa mirada como un yugo invisible. No podía apartarla, ni siquiera cerrar los ojos para evitar el contacto. Era como si esos ojos se fundieran con los suyos, escrutándolo, desnudándolo por dentro, como un juez sin misericordia. A cada latido de su corazón, sentía que esas llamas vivientes le penetraban, arrancando pedazos de su alma con un frío implacable. Entonces, sin ningún aviso ni preludio, el hombre comenzó a hablar. Su voz no era común, ni siquiera humana, era un susurro grave y profundo, cargado de un poder oscuro que resonaba dentro de la cabeza de Carlos como un martillo golpeando sin cesar. No eran simples palabras, eran advertencias y condenas, como cuchillos invisibles que se clavaban directamente en el corazón del taxista, desangrándolo en silencio. Con cada frase, el hombre le recordó sus pecados, sus errores del pasado, aquellos momentos que Carlos había querido olvidar pero que ahora se le presentaban con una nitidez aterradora. Le habló de la promesa rota, de la noche fatal en la que había tomado el volante bajo la influencia del alcohol y había destruido vidas para siempre. Cada palabra era un látigo que azotaba la conciencia de Carlos, haciéndole sentir la vergüenza, el dolor y la culpa acumulada en años de remordimiento. Entonces, con una voz firme, fría y cruel, el pasajero pronunció la sentencia definitiva. «Nunca más conducirás borracho», dijo. «Porque esta vez, la próxima vez, no habrá segunda oportunidad». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía aplastar todo a su alrededor. Carlos sintió que sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras el frío penetraba sus huesos y una sensación de fatalidad se apoderaba de su ser. En ese momento supo que no era solo una advertencia, era una condena, y que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. El aire dentro del taxi pareció congelarse, y Carlos sintió que algo más que palabras le atravesaba, una sentencia de la que no podría escapar. La oscuridad en la carretera, el brillo infernal en esos ojos, y el peso de aquella advertencia marcaron el inicio de un viaje del que no habría retorno. El taxi avanzaba sin que Carlos pudiera ejercer el más mínimo control sobre el volante. Era como si una fuerza invisible hubiera tomado el mando, conduciendo el vehículo hacia un destino que escapaba a toda lógica y razón.
Las luces amarillas y anaranjadas de los postes que bordeaban la carretera comenzaron a extinguirse una tras otra, como si alguien las apagase con la mano, sumiendo la vía en una oscuridad absoluta. No había estrellas, ni luna, ni una pizca de luz que pudiera guiar sus pasos. El mundo conocido de Carlos se desvaneció rápidamente. El asfalto se volvió difuso, los árboles y arbustos que bordeaban el camino se tornaron sombras retorcidas y deformes, y el aire se volvió espeso, casi tangible, como si la realidad misma estuviera siendo arrancada del tejido del universo. El tiempo dejó de fluir. Los segundos, los minutos, todo se fundió en un vacío sin forma ni fin. No había pasado, ni futuro, solo un eterno presente que aplastaba la mente y el alma de Carlos. El taxista intentó gritar, levantar la voz para romper ese silencio opresivo, pero su voz no encontró respuesta. Su grito, desesperado y aterrador, se perdió en un abismo sin eco. Era como si aquel lugar estuviera desprovisto de vida, de cualquier sonido o señal que indicara que alguien más estuviera allí. Carlos sintió que la desesperación lo invadía, que su cuerpo se congelaba en una prisión invisible y que su alma se desangraba lentamente. Y entonces, cuando todo parecía consumirse, la oscuridad pareció volverse más densa, y un frío insoportable lo atravesó, desde la punta de los dedos hasta la raíz del cabello. En esa negrura sin fin, tuvo la terrible sensación de que no estaba solo, que una presencia oscura y terrible lo observaba, con ojos que quemaban como brasas encendidas. Al amanecer, la rutina en la base de taxis transcurría con la normalidad aparente de siempre. Pero cuando llegó la hora de que Carlos entregara su turno, sus compañeros comenzaron a preocuparse. Él no apareció. La radio quedó en silencio, las llamadas quedaron sin respuesta, y la ansiedad comenzó a crecer como una sombra silenciosa. Nadie volvió a ver a Carlos. Su taxi, aquel que él manejaba con tanto cuidado y dedicación, desapareció sin dejar rastro. No había señales de un accidente, ni pistas sobre su paradero. Era como si se hubiera esfumado en el aire, tragado por la misma oscuridad que aquella noche lo había atrapado. Los compañeros, desconcertados, revisaron el vehículo abandonado tiempo después. En el asiento trasero, encontraron una mancha negra, gruesa y pegajosa, que parecía carbón quemado, como si algo oscuro y maligno hubiera dejado su marca allí. El olor que emanaba era insoportable, un hedor acre a azufre y muerte, que hizo que muchos retrocedieran con náuseas y miedo. La desaparición de Carlos se convirtió en leyenda entre los taxistas de Michoacán. Una advertencia silenciosa sobre las fuerzas que habitan en la oscuridad y que nadie debería invocar. Porque hay destinos que no tienen retorno, y hay pasajeros que no se pueden dejar pasar. Dicen que Carlos pagó por su pecado, y que aquel pasajero no era humano. Que era el mismísimo diablo, viniendo a darle una lección eterna. En las noches de luna nueva, algunos taxistas juran ver un taxi sin luces que recorre las carreteras de Michoacán, buscando al siguiente que no respete las reglas de la vida y la muerte. En 1975, un taxista nocturno en Ciudad de México recogió a una joven perdida en un bosque, sin saber que llevaba años muerta. Esta es la historia de Don Mateo y la pasajera que regresó del más allá. Don Mateo no era un taxista común, era una leyenda entre los choferes nocturnos de la Ciudad de México. Con más de 20 años al volante, había recorrido cada rincón de la capital, desde las avenidas más transitadas hasta las callejuelas olvidadas que pocos se atrevían a cruzar cuando caía la noche. Sus turnos nocturnos eran una rutina que parecía repetirse sin cambios, pero que a la vez estaba cargada de historias no contadas, de susurros que se colaban en el silencio y de sombras que parecían tomar vida propia en cada esquina. Para Don Mateo, la noche era un mundo aparte, un reino donde las luces parpadeantes de los faroles se mezclaban con el humo de los coches y el eco lejano de voces que se perdían en la oscuridad. Cada pasajero era un enigma, una historia que a veces se deslizaba en palabras susurradas o en silencios incómodos que el tiempo desvelaba poco a poco. Él escuchaba, observaba, y en ese ir y venir nocturno, había aprendido a leer no solo las calles, sino también los miedos y secretos de quienes subían a su taxi. Esa madrugada de 1975 no parecía diferente. El aire estaba frío, y la ciudad respiraba un silencio pesado, casi como si ella misma esperara algo. Don Mateo encendió el motor, sintiendo bajo sus manos la vibración familiar del volante, y salió a la calle como cualquier otra noche, dispuesto a hacer su trabajo, a encontrar pasajeros que le dejaran una buena tarifa y le permitieran regresar a casa a salvo. Sin embargo, esa noche tenía otros planes. Decidió tomar una ruta que raramente elegía, salir de la ciudad rumbo al aeropuerto. Sabía que en ese camino, a pesar de ser más largo y menos transitado, podía encontrar pasajeros dispuestos a pagar bien, viajeros que preferían evitar los taxis urbanos y optar por alguien de confianza.
Pero lo que no sabía era que esa ruta lo llevaría a atravesar un tramo bordeado por un bosque denso y oscuro, un lugar donde la luz parecía rehusarse a penetrar, y donde la ciudad desaparecía poco a poco, dejando atrás el ruido y las luces para adentrarse en la sombra y el misterio. Mientras avanzaba, la ciudad fue quedando atrás poco a poco. Las casas, con sus ventanas iluminadas y fachadas pintadas, desaparecieron bajo el manto de la noche, y los edificios se volvieron siluetas oscuras que se desvanecían en la lejanía. En su lugar, un bosque espeso y antiguo comenzó a desplegarse a ambos lados del camino, una pared viva de árboles que se alzaban como gigantes mudos y vigilantes, sus troncos robustos cubiertos de musgo y sus ramas extendidas como brazos protectores. Las copas de aquellos árboles se entrelazaban tan densamente que formaban un techo natural sobre la carretera, una bóveda oscura que absorbía cualquier rayo de luna o la débil luz de las escasas farolas que aún se atrevían a iluminar el camino. El cielo, apenas visible, parecía haberse escondido tras ese dosel de sombras, dejando al taxi de don Mateo sumido en una penumbra casi total. La noche parecía tener un peso físico, una densidad que envolvía el coche y amortiguaba incluso el sonido del motor. El camino se estrechaba cada vez más. El asfalto, antes liso y confiable, comenzó a mostrar grietas profundas, llenas de polvo y pequeñas piedras que rodaban bajo las llantas. Era como si el tiempo y la naturaleza se hubieran confabulado para borrar cualquier señal de vida humana, para reclamar aquel tramo que parecía haber sido olvidado por todos. Don Mateo pudo ver hojas secas acumulándose en las orillas, y en algunos puntos, raíces entrelazadas comenzaban a abrirse paso bajo la carretera, recordándole que la tierra siempre encuentra la manera de recuperar lo que es suyo. Consciente de la precariedad del camino, don Mateo aceleró ligeramente, queriendo pasar rápido por esa zona que conocía solo de nombre, pero nunca había transitado el mismo. Fue entonces cuando una extraña sensación comenzó a instalarse en su pecho. Un cosquilleo de inquietud, frío y persistente, que crecía con cada kilómetro recorrido. Era como si una presencia invisible se hubiera posado sobre él, un peso silencioso que lo hacía estar más alerta. Miró con más atención a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de esa sensación incómoda. Pero no había nada visible más allá de la oscuridad infinita del bosque. Sin embargo, la sensación persistía, casi como si algo oculto en aquella penumbra estuviera observándolo, siguiendo cada movimiento del taxi, esperando, acechando. El aire parecía más denso, como si se hubiera impregnado de un misterio que don Mateo no podía entender pero que sentía con una claridad aterradora. Apretó un poco más el volante, consciente de que esa ruta, a pesar de su aparente tranquilidad, guardaba secretos que aún no había descubierto. A pesar de la ansiedad, siguió adelante, convencido de que solo era el cansancio o la soledad del camino. Pero esa ruta, poco transitada y olvidada por la mayoría, era con de secretos que ni siquiera un veterano como don Mateo podría imaginar. Lo que le esperaba en medio de ese bosque oscuro cambiaría para siempre su vida y su percepción de la noche. Mientras avanzaba por ese tramo solitario, la radio del taxi escupía viejos boleros y noticias a medias que se entremezclaban con el crujido tenue del motor y el ruido sutil del viento chocando contra las ventanillas. La voz del locutor hablaba de sucesos cotidianos en la ciudad, eventos distantes y ajenos a la quietud que envolvía aquella carretera. La luna, oculta tras un manto de nubes dispersas, apenas lograba delinear el horizonte con un halo difuso, dejando la escena bañada en sombras que parecían respirar y moverse con vida propia. La carretera serpenteaba con una calma inquietante, curvándose entre hileras interminables de árboles que se alzaban a ambos lados como centinelas mudos, guardianes eternos de aquel tramo olvidado. Sus troncos, gruesos y retorcidos, emergían del suelo cubierto de hojas secas y raíces entrelazadas, y sus ramas se mecían con lentitud, apenas movidas por una brisa suave pero persistente. Era como si aquellos árboles susurraran secretos ancestrales, palabras olvidadas que el viento no se atrevía a pronunciar en voz alta, temeroso de despertar lo que dormía en las sombras. Don Mateo apretaba el volante con firmeza, sintiendo la textura áspera del cuero bajo sus manos, mientras su mirada permanecía fija en el estrecho camino que se extendía frente a él. Cada curva que tomaba parecía envolverlo más en esa atmósfera de misterio y soledad. El asfalto, gastado y agrietado, parecía casi un hilo de plata entre el verde oscuro y negro del bosque que lo rodeaba. La luz de los faros apenas alcanzaba a romper la negrura más allá de unos cuantos metros, como si la noche se resistiera a dejar pasar la claridad. La soledad del lugar era absoluta, casi palpable, una quietud que llenaba cada espacio vacío con un silencio tan denso que parecía absorber los sonidos más sutiles. No había rastro de otros vehículos, de pasos o voces, ni siquiera el canto distante de algún insecto o el ulular de un búho. Era una ausencia total que creaba una sensación de aislamiento extremo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido o escapado de aquel tramo olvidado. El silencio y la oscuridad parecían estirarse,
alargando cada segundo hasta convertirlo en un instante eterno y casi insoportable. Don Mateo sentía como sus pensamientos se volvían más nítidos y a la vez más inquietantes, como si cada latido de su corazón resonara con fuerza dentro de su pecho, recordándole que estaba solo en ese lugar donde la realidad parecía perder sus contornos. La mezcla de la penumbra, el ruido sordo del motor y el latir de su propia sangre creaban una especie de hipnosis que hacía que su mente viajara a lugares oscuros y olvidados. Sus ojos escudriñaban la carretera, atentos a cualquier señal, pero no había nada más que la interminable sucesión de árboles y sombras que parecían moverse apenas con la brisa, como si la naturaleza misma respirara con él, acompañándolo en ese viaje a lo desconocido. Cada curva que tomaba lo adentraba más en un territorio donde el tiempo y el espacio parecían diluirse, un lugar entre mundos, donde lo tangible y lo intangible se entrelazaban en un silencio que envolvía todo. Don Mateo, pese a su experiencia y calma habitual, no pudo evitar sentir que algo estaba al acecho, oculto entre aquellas sombras profundas, observando cada uno de sus movimientos. La carretera ya no era solo un camino para llegar a un destino, se había convertido en un umbral, un pasaje que lo llevaba hacia lo desconocido, hacia una historia que estaba a punto de revelarse ante sus ojos. Fue entonces, en medio de esa negrura que envolvía el bosque, cuando la vio. Una figura débil y frágil, de pie junto al borde de la carretera, resaltaba contra la oscuridad por su vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa nocturna. La joven parecía perdida, con una expresión vacía y desconcertada, como si estuviera atrapada en un lugar al que no pertenecía o que había olvidado cómo abandonar. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y melancolía, y su cuerpo se mantenía rígido, sin moverse salvo por el leve temblor de la noche. Algo en esa imagen detuvo el corazón de don Mateo por un instante. Había visto muchas cosas a lo largo de sus años conduciendo, pero nunca algo que le produjera una sensación tan extraña y perturbadora. Sin pensarlo dos veces, pisó el freno con suavidad y bajó la ventanilla, dejando que el aire frío y húmedo del bosque entrara al taxi. ¿Se perdió, señorita?, preguntó con voz calmada, intentando transmitir seguridad y tranquilidad, aunque por dentro una pequeña alarma comenzaba a sonar. Ella no respondió con palabras. Solo asintió con un gesto tan sutil que parecía más un movimiento de sombra que un acto consciente. Su silencio era absoluto, y su presencia, a pesar de su quietud, impregnaba el interior del taxi de una sensación de vacío y misterio. Sin esperar más, se acercó lentamente a la puerta trasera y subió al vehículo. No emitió ningún sonido ni hizo ningún intento por comunicarse, como si entendiera que hablar era innecesario, o tal vez imposible. Don Mateo cerró la puerta detrás de ella y encendió el motor, pero el aire dentro del taxi se había vuelto pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Mientras retomaba la ruta, observaba de reojo a la joven, que seguía mirando fijamente por la ventana, como si estuviera ausente, perdida en un mundo invisible para él. Algo en esa mirada le helaba la sangre, como si detrás de esos ojos vacíos hubiera una historia que no debía conocer, un secreto enterrado en las sombras del bosque y del tiempo. Mientras el motor cobraba vida con un suave rugido, don Mateo se volvió hacia la joven con la esperanza de romper el silencio que pesaba como una losa en el interior del taxi. Quería al menos saber a dónde se dirigía, cuál era su historia, o simplemente calmar la inquietud que le comenzaba a nacer en el pecho. Sin embargo, ella permanecía inmóvil, con la mirada perdida fija en la ventana lateral, sus ojos vacíos y sin brillo, como si estuviera mirando más allá de lo visible, hacia un mundo inaccesible para cualquiera que no estuviera dispuesto a verlo. Intentó iniciar una conversación con voz baja y pausada, casi como un susurro que no quisiera perturbar la quietud de la noche. ¿A dónde quiere que la lleve?, preguntó con cautela. Pero la respuesta no llegó. Ella no parpadeaba ni movía un solo músculo, y su rostro parecía estar hecho de una palidez sobrenatural, como si la vida misma se le hubiera escapado hacía mucho tiempo. El taxi avanzaba lentamente por el camino, la carretera serpenteaba entre los árboles que ahora parecían aún más oscuros y amenazantes. Conforme los minutos pasaban, don Mateo comenzó a sentir que la atmósfera dentro del vehículo se volvía extrañamente fría, casi como si un hielo invisible envolviera cada rincón del interior. El aire se tornaba denso y pesado, dificultándole incluso la respiración, como si la vida estuviera siendo absorbida poco a poco de aquel espacio cerrado. Algo más llamó su atención. Notó que la joven no proyectaba sombra alguna, algo que en la penumbra del taxi y la luz tenue del tablero no pasaría desapercibido. Además, en el espejo retrovisor, el reflejo de su rostro parecía volverse borroso, casi como si se desvaneciera lentamente ante sus propios ojos. La piel de su cara se fundía con la oscuridad del asiento, dejando solo la silueta difusa de sus rasgos, y cada vez más desaparecía hasta que apenas se percibía una presencia espectral. En ese momento, un recuerdo lejano emergió con fuerza en la mente de don Mateo.
Recordó una historia que le había contado un viejo colega hacía muchos años. Una joven, de nombre y apellido olvidados por la memoria colectiva, desapareció misteriosamente en ese mismo bosque 12 años atrás. Nunca se encontró su cuerpo ni se supo qué le ocurrió. Los rumores decían que la chica no había muerto del todo, que su espíritu seguía vagando por ese bosque, atrapado entre dos mundos, incapaz de encontrar descanso. Algunos vecinos aseguraban haber visto una figura vestida de blanco en la oscuridad, siempre cerca de la carretera, buscando una manera de volver a casa. La sensación de inquietud creció en el pecho de don Mateo, un escalofrío que le recorrió la espalda desde la nuca hasta la punta de los dedos. Miró de reojo hacia el asiento trasero con una mezcla de temor y expectación, solo para descubrir que la joven ya no estaba allí. El espacio vacío parecía absorber la luz del tablero, creando un vacío abrumador. La puerta trasera estaba cerrada, sin señales de que ella hubiera salido del vehículo, pero su presencia se había esfumado como el humo en la madrugada. Lo único que permanecía en el aire era un aroma sutil, casi fantasmal, que parecía desafiar el paso del tiempo y la lógica misma. Era un olor delicado y triste, una mezcla melancólica de flores marchitas, jazmín, gardenia y algo indefinible, como si el propio bosque hubiera exhalado un suspiro de despedida. Era como si alguien, invisible y silencioso, hubiera dejado un último adiós impregnado en cada rincón del taxi, una marca intangible que se aferraba a las telas de los asientos y a las paredes metálicas del vehículo. Don Mateo inhaló ese aroma con una mezcla de fascinación y temor. Aquella fragancia parecía contar una historia que él no alcanzaba a comprender del todo, una historia de pérdidas, de esperas eternas y de destinos truncados. Era un perfume que no pertenecía a la vida, sino a un reino distinto, un espacio donde el tiempo se detiene y las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se difuminan. Cada vez que ese olor lo envolvía, sentía como si una presencia invisible rozara su piel, como si los susurros de un pasado olvidado intentaran hacerse escuchar a través del silencio. Y ese silencio era pesado, absoluto, casi tangible. Un silencio que llenaba el taxi con una opresión tan intensa que parecía comprimir el aire, dificultando cada respiración, como si la noche misma hubiera decidido hacerse densa y cerrada en torno a él. Aquel silencio no era vacío, más bien, estaba cargado de una expectación ominosa, como si una voz callada y antigua aguardara para pronunciar su sentencia. A lo largo de todo el camino de regreso a la ciudad, don Mateo sintió ese silencio acompañarlo, envolver todo a su alrededor con un manto de misterio y presagio. Era un silencio que susurraba con la fuerza de un grito contenido, una presencia que lo seguía desde la oscuridad, observándolo con ojos invisibles y juzgándolo sin misericordia. Cada parpadeo, cada sombra en el retrovisor parecía confirmar que no estaba solo. Algo, o alguien, lo vigilaba desde las sombras, esperando el momento justo para manifestarse nuevamente. Desde aquella noche, don Mateo sintió un cambio profundo en su vida y en sus turnos nocturnos. Siempre que se acercaba a aquella ruta hacia el aeropuerto, el ambiente se cargaba con esa misma energía inquietante, esa sombra inexplicable que parecía adherirse a su sombra, siguiéndolo como un eco oscuro. El recuerdo de aquella joven, de su presencia y desaparición, se convirtió en un peso constante, una advertencia silenciosa que nunca pudo ignorar. Por eso, se juró a sí mismo, con la firmeza que solo se tiene cuando se ha mirado al abismo, que jamás volvería a transitar por ese camino. Sabía que allí, en ese tramo olvidado por la ciudad y por el tiempo, la frontera entre la vida y la muerte se desvanecía, y que adentrarse en esa oscuridad significaba arriesgar más que un simple viaje nocturno. Significaba enfrentarse a lo desconocido, a lo que no pertenece a este mundo, y a la posibilidad de no regresar jamás. Desde entonces, don Mateo dejó atrás ese tramo, evitando la ruta como si fuera un mal presagio, y se convirtió en un hombre marcado para siempre por aquella experiencia, por la joven del bosque y por el silencio que nunca lo abandonó.